Bienvenidos al sexto encuentro Alumni UAH. Como sabéis, estos encuentros son una forma excepcional de daros a conocer casos reales de antiguos estudiantes que pasaron por las aulas, como ahora estáis vosotros, que se enfrentaron a los mismos exámenes, aunque siempre todos tenemos la sensación de que los nuestros fueron más duros o son más duros que los que hacen los demás. Y también a las mismas incertidumbres, a las mismas expectativas acerca de su futuro profesional. Pero por otra parte, son una ocasión única para que los profesores podamos saber de vosotros una vez que os hayáis marchado, y no os podéis imaginar lo orgullosos y lo felices que nos hace volver a saber de vosotros. Estos encuentros de verdad nos hacen realmente dichosos. Hoy nos acoge la Facultad de Farmacia. Nuestra anfitriona es la decana de la facultad. Muchas gracias, decana, por acompañarnos hoy, por abrirnos hoy la puerta de tu facultad. Y también nos acompaña el profesor Jesús Molpeceres, que también es el coordinador Erasmus de la facultad. Unos anfitriones de lujo para una invitada a la altura de los anfitriones, que es Isabel Díaz. Muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Isabel estuvo estudiando en la Facultad de Farmacia ya hace 15 años, ¿no? Que la dejó, creo. 20. 20 años. Camino de 21 ya. Sí. Y madre mía, y nos va a contar pues una interesante trayectoria desde que estuvo en la facultad hasta el momento actual, en el que acaba de ser nombrada jefa de desarrollo galónico en los laboratorios Alter. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Isabel. Y yo, por mi parte, le cedo la palabra a la decana. Gracias. Gracias, Eva, por todo, por la invitación, aunque haya sido en forma de fresita, y sobre todo por la iniciativa que habéis tenido de organizar estos encuentros con los antiguos alumnos, que nos van a contar tanto a nosotros y, lo que es más importante, a nuestros estudiantes, pues cuál es la realidad de lo que se vive fuera de las paredes de nuestras aulas, en paredes, o sea, aulas en las que evidentemente parece que todo les puede proteger. ¿Cuál ha sido su trayectoria? Nos va a hablar también de sus esperanzas, de sus ilusiones. Incluso, pues puede ocurrir que haya tenido frustraciones. Por todo ello, y para contarnos todo ello, hoy nos va a acompañar, tal como ha dicho la vicerrectora, Isabel Díaz del Consuelo, a la que en primer lugar quiero darle las gracias por aceptar intervenir en este sexto encuentro Alumni UAH. Pero también te digo, Isabel, que a lo mejor no es la última vez que vas a participar en un acto similar, porque nosotros en la Facultad de Farmacia organizamos unas jornadas de salidas profesionales en las que en ocasiones pues vienen algunos antiguos alumnos, otras veces no son alumnos, y entonces pues les proporcionan a nuestros alumnos pues todas aquellas salidas que existen para el farmacéutico, que debido a su formación multidisciplinar, pues evidentemente están capacitados para trabajar no solamente en la oficina de farmacia, sino que pueden ejercer multitud de labores, de funciones, en el ámbito tanto del medicamento como lo que nos vas a hablar tú hoy, pero también de la salud pública. Evidentemente, lo que todo el mundo está esperando es ese diálogo ameno e interesante entre Isabel y el doctor Molpeceres sobre desarrollo galénico. Pero realmente yo estoy aquí para hacer una breve reseña sobre Isabel. Tal como nos ha dicho la vicerrectora, es licenciada en farmacia en la Universidad de Alcalá de Henares, creo que de la promoción del año 2000. Es y ha sido siempre una mujer muy dinámica, y ya desde su época de estudiante se ha estado moviendo por Europa. Se fue con el programa Erasmus a Francia, a Lyon, a la Facultad de Farmacia de Lyon, al Departamento de Farmacia Galénica, y allí pues estuvo trabajando. Le gustó tanto aquello que decidió hacerse, pues la tesis doctoral que la hizo en cotutela en las universidades de Ginebra y Lyon. Evidentemente, durante este tiempo, además de dedicarse a la investigación para poder hacer su tesis, pues también se dedicó a la docencia, ya que estuvo impartiendo prácticas de galénica en las dos universidades, ¿no? en las que estaba en cotutela para la tesis doctoral.
Una vez que ya la terminó, pues continuó su etapa, ahora ya en la industria farmacéutica, trabajando en Ipsen Pharma, en Barcelona. Se ha dedicado fundamentalmente al desarrollo galénico de formas farmacéuticas, de formulaciones parenterales, de liberación prolongada, trabajos que, si no me equivoco, pues le han valido tener varias patentes. Pero realmente, como he dicho anteriormente, es una persona con muchas inquietudes, muy dinámica. Entonces ha pretendido ampliar sus conocimientos, completar su visión. Y todo ello le ha llevado a cambiar de ámbito en el desarrollo galénico y entrar en el mundo de los genéricos. Y para ello, pues estuvo trabajando en el laboratorio León Pharmachem. Tal como estaba hablando con ella hace unos minutos, pues ha estado trabajando en varios países europeos, por ejemplo Holanda, donde volvió de nuevo a trabajar con la formulación de productos parenterales, pero en esta ocasión con productos genéricos. Lo hizo en la empresa Octopus y allí estuvo hasta el año 2015. Luego volvió a Barcelona, donde continuó con el desarrollo de formulaciones orales en el laboratorio Esteve hasta el año 2020, fecha en la que ya se incorporó como jefa de desarrollo galénico en los laboratorios Alter. Tal como se puede comprobar con esta breve reseña, bueno, que he expuesto de una manera muy rápida, es un verdadero ejemplo. Ejemplo para los estudiantes de hoy en día, pero también para nuestros profesores, para todo el claustro de la Facultad de Farmacia, ya que nos sentimos muy orgullosos de nuestros egresados. Cuando nos llegan noticias de sus éxitos, de cuál ha sido su desarrollo profesional, la verdad es que estamos muy contentos y, como ha dicho también alguna otra decana, sentimos como que sois nuestros hijos. Tenemos un comportamiento un poquito maternal con vosotros. Así que bueno, ya no me enrollo más y doy la palabra al doctor Jesús Molpeceres para que inicie ese diálogo que todos estamos esperando. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por tu presentación. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo me gustaría empezar también como mis predecesores, agradeciendo que se me haya invitado a participar en este acto. Realmente es un orgullo saludarte, Isabel, después de tantos años y sobre todo viendo el desarrollo profesional tan ajetreado geográficamente y también tan variado que has tenido en cuanto a actividades que has desarrollado en el mundo profesional. Yo creo que eres un magnífico ejemplo de lo que permite hacer la formación de farmacéutico, ¿no? en el mundo profesional. Yo creo que para empezar esta charla, pues como suelen decir, lo mejor es empezar por el principio, por tus orígenes en cuanto al contacto con el mundo universitario. Y yo por eso, casi que mi primera pregunta sería, ¿qué es lo que te condujo, lo que te motivó para elegir los estudios de farmacia? Y casi no solo los estudios de farmacia, sino que me atrevería a añadir algo más, y es ¿por qué farmacia, pero por qué también en la Universidad de Alcalá? Pues bueno, primero muchas gracias por la invitación y gracias por vuestras presentaciones. La verdad es que me hace mucha ilusión estar, aunque sea de manera virtual, ¿no? Pero estar de vuelta en la Facultad de Farmacia después de tantos años. Y bueno, pues ¿por qué farmacia? Yo tenía más o menos claro que quería hacer algo de ciencias de la salud cuando ya, pues bueno, tienes que decidir qué quieres estudiar, ¿no? Y bueno, pues no lo tenía muy claro. Recuerdo que hablé con una vecina que era mayor que yo, estudiaba farmacia en la Complutense, y bueno, pues me explicó un poco, me contó qué se hacía. Dije, bueno, pues parece, porque claro, bueno, visto desde afuera muchas veces decía, bueno, es que oficina de farmacia, ¿qué más, no? Pero no, realmente, bueno, empecé a vislumbrar que había cantidad de posibilidades y aparte, bueno, que como carrera me pareció muy interesante porque es que tocas tantas cosas que al final acabas con una base muy buena en muchos temas que, bueno, al final todo se integra en torno al medicamento, a la salud y todo converge al final, ¿no? Y bueno, pues fue un poco esto lo que me llevó a estudiar farmacia, ¿no? Las posibilidades profesionales que yo ya más o menos un poco empezaba a vislumbrar, pues oficina de farmacia, industria, bueno, sin tener todavía muy claro. Y luego pues también que como carrera,
bueno, pues oye, ya que estudias algo que sea interesante también, 5 años de tu vida, pues que sea, bueno, que te aporte cosas. Y la verdad es que no sé si tuviera que elegir una carrera otra vez, que bueno, ahora ya no sé si me pondría a estudiar, pero farmacia para mí es una buena elección como carrera. Y la Universidad de Alcalá un poco porque, bueno, por la zona en la que yo vivía, pues bueno, por proximidad me quedaba muy bien. Por tamaño, también es verdad que tengo 2 hermanos mayores que estudiaban también en la Universidad de Alcalá y bueno, pues las tenía un poco también a ellas como ejemplo. Y bueno, pues me pareció un sitio, bueno, bien para estudiar farmacia. Y en ese sentido, recuerdo los años, bueno, aparte de las clases, las prácticas, pero bueno, que había buen ambiente. Había un buen ambiente y fueron unos años, la verdad, que muy buenos. Sí. Comentabas un poco ahora que la carrera de farmacia a ti te ha parecido una carrera muy rica en cuanto a contenidos, muy pluridisciplinar, muy amplia en cuanto a formación. De toda esa formación que tú has recibido, ¿cuál es la que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado, que de hecho es a lo que me dedico, la farmacia galénica. Es verdad que según vas avanzando, pues a lo mejor al principio no lo tienes muy claro, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Pero yo una vez que tuve yo un poquito claro que me quería dedicar a la industria, pues bueno, había dentro de lo que yo sabía, claro, luego ya pues es que hay un abanico de posibilidades enorme. Pero bueno, análisis, formulación, y a mí me parecía, bueno, pues me parecía y me sigue pareciendo interesante, ¿no? Y cada proyecto pues es un reto y hay cantidad de combinaciones de medicamentos excipientes que puedes hacer. Entonces, yo reconozco que sí, que lo que más me gusta es la galénica. Pero también es verdad que se complementa mucho pues, con otras disciplinas, pues, por ejemplo, con el análisis, porque evidentemente lo que yo desarrollo como galénica, pues alguien lo tiene que analizar, alguien tiene que ver que tiene la dosis, que tiene que tener, pues, que se disuelve de manera adecuada, también con la biofarmacia, porque bueno, luego está todo el recorrido del medicamento en el organismo, ¿no? Pues desde que tú, que ya sea por vía oral o que sea por vía parenteral, una formulación sostenida, pues lo bueno de farmacia para mí es que tienes un enfoque desde muchos puntos de vista diferentes del medicamento. Y esto yo creo que no era consciente mientras estudiaba quizás, pero me he ido dando cuenta con los años de que es una carrera que te permite conocer muy bien el medicamento y lo que ello conlleva. De todos los años, quizás convenga decir que la carrera de farmacia es una titulación de 5 años, que está regulada por una directiva comunitaria, lo mismo que le pasa a arquitectura o que pasa a veterinaria o a medicina, y es una asignatura, perdón, es una titulación de 300 créditos. Es una titulación que te permite obtener el nivel de máster. De todos esos cursos, de esos 5 años que tú has tenido que pasar, ¿cuál fue para ti el mejor y cuál el peor? ¿Y por qué? Pues quizás los mejores, bueno, el primero porque fue un buen año, porque bueno, pues porque llegas, porque estás conociendo, porque todo es nuevo y yo para mí fue un buen año, ¿no? Es donde pues ya empiezas a hacer un poco tu grupo de amigos, empiezas a dedicarte ya en la universidad, ya cambias la vida de estar en el instituto a otro mundo distinto y sí, quizás los años más áridos, pues los del medio, tercero, cuarto y bueno, cuarto, quinto ya empiezas un poco, yo al menos empecé un poco ya a pensar qué hacer con mi vida. Entonces, un poco más bueno, también las asignaturas estaban más enfocadas, quizás ya eran más específicas. Empezabas a ver cosas más concretas, ¿no? Y a mí eso ya me gustaba. Pues por ponerte el ejemplo de galénica de nuevo, ¿no? Pues bueno, sí que hay una teoría enorme, hay unos libros de galénica impresionantemente gruesos y con un montón de conocimientos dentro que
que son una base que hay que tener, pero luego ya vas a la parte práctica y ves que eres capaz de formular un comprimido y que eres capaz de hacer un supositorio y empiezas a ver cosas concretas, ¿no? Y a mí eso me gustaba. Y ahí fue un poco cuando yo empecé a pensar también en hacer un Erasmus, de hecho, y a salir fuera de España e investigar un poco también, pues, bueno, cómo se vive fuera, que es, bueno, yo al final también reconozco que he tenido siempre un poco el gusanillo, ¿no? de moverme, de viajar. Y por otro lado, claro, yo pensaba, bueno, pues si hago una estancia, un Erasmus en el departamento de farmacia galínica, pues bueno, tendré la oportunidad de conocer más este mundo que empezaba a traerme. Y por eso, bueno, acabé en Lyon, que era una de las facultades que daba esta posibilidad de hacer prácticas en el departamento de la farmacia galénica y bueno, fue una gran decisión, la verdad. Sí. Tu participación en el programa Erasmus, bueno, yo creo que se encuadra dentro de una preocupación general que tiene la Universidad de Alcalá por fomentar la internacionalización y bueno, pues no sé, ya que lo has mencionado, casi que te pediría que nos contases con un poco más de detalle cómo fue tu participación en ese programa de movilidad a nivel europeo y teniendo en cuenta además que ha sido, yo creo, un poco el germen de todo ese itinerario profesional internacional que has tenido después. Sí, un poco, pues la verdad es que un poco sí, porque bueno, una vez que le pierdes un poco el miedo, bueno, pues ya la siguiente vez te cuesta menos trabajo. Pero un poco también ligando con lo que comentabas antes, del tipo, perdona que a lo mejor voy un poquito para atrás, del tipo de titulación y ligándolo pues con el salir al extranjero y con el tema de continuar tus estudios fuera y luego ya pues a lo mejor empezar a trabajar en otro país o prácticas o lo que sea. Es verdad que al tener el título de farmacia en la categoría de máster, ya te equipara también al resto de estudiantes de cualquier país europeo. Yo es algo de lo que ya me beneficié. Yo, bueno, acabé mi Erasmus y a continuación, bueno, pues ya se me abrieron las puertas porque mi título era equiparable a cualquier otro. Entonces eso también es importante, bueno, ser consciente, ¿no? Que a lo mejor, pues muchas veces cuando eres estudiante ni te lo planteas, pero esto es importante. Y bueno, volviendo al Erasmus, yo, bueno, ya te digo, yo estuve realmente los 9 meses de prácticas en el Departamento de Tecnología Farmacéutica, Farmacia Galénica, y bueno, pues allí se trabajaba con medicamentos, con la administración de medicamentos a través de la piel, suspensiones, nanopartículas, esto que era como todo muy esotérico, las nanopartículas, y de repente yo me encontraba haciendo nanopartículas y analizándolas y haciendo mis ensayos de permeabilidad. Y ahí es donde, bueno, te comentaba un poco que antes que empecé a ver pues cómo se puede integrar todo. Y ahí ya es donde me aclaré más las ideas y dije, bueno, pues quiero seguir por esta vía del desarrollo farmacéutico. ¿En qué y como grupo? experiencia, bueno, pues aparte de todo lo personal que aprendes y que te aporta una experiencia, pues que en mi caso fue pues irme de casa de mis padres, irme de mi país, manejarme en otro idioma y claro, esto te da una confianza en ti, te da herramientas para el mundo laboral, pero también para tu vida personal. Y yo realmente es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Es verdad que ahora la situación es complicada y la movilidad está muy, muy limitada, pero yo de verdad que si alguien tiene dudas, que se las quite de la cabeza porque es una experiencia que te enriquece mucho. ¿En qué grupos de investigación estuviste trabajando un poco más en concreto? Bueno, y luego ya durante el doctorado estuve en la Universidad de Ginebra. Bueno, era en cotutela con la Facultad de Lyon, en Francia y de Ginebra. Y bueno, había 2 grandes grupos, ¿no? Yo físicamente estaba en Ginebra. 2 grandes grupos, uno dedicado a la absorción transmucosa, transdérmica, con el profesor Richard Guy, que fue mi director de tesis, que era en Bath, en Inglaterra, y otro gran grupo que era el del profesor Robert Gurney, que era un grupo muy numeroso también,
y estaban focalizados en la formulación de medicamentos tipo nanopartículas, micropartículas y con un montón de aplicaciones, ¿no? Pues desde terapia fotodinámica, tratamiento de tumores, muchísimas cosas, ¿no? Y otra cosa también que me gustó mucho de estos años, allí había mucho contacto con la industria en la universidad. Es verdad que en Suiza hay muchísima industria farmacéutica y de hecho algunos proyectos pues eran directamente proyectos industriales. Y el ver ya un poquito, pues interaccionar un poquito más con gente que tenía un poquito más en la industria, ya también empecé a vislumbrar un poco, bueno, pues por dónde quería ir y que yo quería ir a la industria farmacéutica, a desarrollo galénico. Entonces fue una experiencia muy buena porque era un grupo muy variado. Bueno, ahora sigue siendo igual, súper multinacional, hay gente de un montón de países y la verdad es que me enriqueció mucho aquella experiencia. Hice muy buenos amigos que sigo teniendo, cada uno un poco desperdigado por el mundo y también fue una gran experiencia para mí. Sí, sí. Y todos estos contactos que tú has tenido fuera de España con gente que se había formado en otros sitios, ¿cómo has desarrollado la integración en esos grupos? ¿Lo hacías de tú a tú? ¿Qué idiomas hablabas? En fin, ¿encontraste alguna dificultad? Bueno, a ver, cuando lo estás haciendo yo creo que no eres consciente. Es cuando miras para atrás y dices, pues a lo mejor no era tan fácil, pero lo he hecho. Yo es verdad que hablaba francés cuando me fui, bueno, hablaba francés, creía que hablaba francés porque es verdad que me llevó un tiempo poder mantener una conversación de tú a tú con mis compañeros de laboratorio franceses. Pero bueno, al final, el día a día, también conocía gente que no hablaba nada y a los 2 meses eran capaces de comunicarse y de mantener conversaciones. O sea, el idioma para mí del día a día al final era el francés, porque bueno, Ginebra está en una zona francófona, había estado también en Lyon y mi idioma del día a día era en francés y también es cierto que para el tema estudios, para el tema tesis, pues al final tenías que manejarte en inglés. Bueno, pues como ahora, ¿no? Quiero decir, publicaciones están en inglés, los congresos, los pósters, las comunicaciones orales, todos en inglés. Entonces, poco a poco, pues vas también cogiendo este vocabulario más técnico, aprendes a expresarte también. Y bueno, por eso te decía antes, ¿no? Que el hacer una estancia fuera, aparte de lo que te puede aportar profesionalmente, te aporta muchos otros conocimientos para relacionarte, pues llegar a un sitio donde no conoces a nadie y tener que integrarte. Bueno, pues es verdad que en un ambiente estudiantil es muy fácil porque la gente es joven, lo que te comentaba, pues hay gente de diferentes sitios y es una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Escuchando antes la presentación que hacía nuestra decana de tus vicisitudes y de tu formación en el mundo profesional, realmente tienes ya, bueno, en Europa ya no hay barreras, pero quiero decir, no te ha dado ningún miedo saltar fronteras en distintas etapas de tu vida, porque terminando te fuiste como Erasmus, pero una vez que terminaste esa formación a nivel doctoral entre Suiza, entre Ginebra y Lyon, diste un salto cualitativo importante al mundo profesional, pero además de vuelta en España. Sí. Hiciste investigación. Comentaron también han comentado antes que habías participado en docencia durante tu etapa de formación doctoral. Sí. Vuelves a España para incorporarte en una industria innovadora además, en Barcelona. Sí, ¿no? Es lo que te comentaba un poco, que fue durante el doctorado que me di cuenta también pues, que quería dedicarme a la industria. Viví de cerca un poco también al mundo universitario, pues porque, bueno, pues tuve que dar prácticas. La verdad es que aprendí un montón también porque, bueno, pues te tienes que preparar las clases. Bueno, ¿qué te voy a contar? Prepararte clases, hacer seguimiento de los alumnos. Pero bueno, aprendí muchísimo también con esto, ¿no? Pero bueno, yo tenía claro que
porque bueno, en aquel momento la carrera universitaria pues no me traía en aquel momento. Y bueno, pues yo me encontraba buscando trabajo cuando estaba terminando el doctorado y bueno, pues diferentes opciones, abierta a cualquier cosa. Suiza es verdad que hay muchas industrias, ¿no? Pero bueno, en Francia también, en toda la zona de Lyon, París y, ¿por qué no?, en España, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las, no bueno, supongo que sería una oferta que encontré, bueno, pues me pareció un puesto interesante porque era formulaciones parenterales de liberación sostenida y dije, qué interesante también. Claro, yo había estado en un cerca de un grupo de doctorandos, pues trabajando sobre estos temas y bueno, pues un poquito, al menos tenía una pequeña base también ahí. Y entonces, bueno, pues en aquel momento me pareció la opción más interesante de las que tenía profesionalmente y me volví aquí, me fui a Barcelona. Y eso la verdad es que para mí no ha sido tampoco nunca bueno, un hándicap, ¿no? Valoras todo al final, bueno, un trabajo que te aporte, que te resulte interesante, que creas que bueno, pues que vas a crecer y que tú puedes aportar también, pero también un sitio donde, bueno, pues donde creas que puedes vivir bien. Es encontrar el balance de las dos cosas. Uh-huh. Sí. Bueno, como la industria farmacéutica y en general cualquier empresa que te va a contratar, me imagino que tendrías que pasar a través de distintos procesos de selección, etcétera. ¿En qué medida crees tú que tu experiencia internacional, de haber trabajado en el extranjero, hablar idiomas, determinó que tú fueras la candidata elegida? Pues te voy a ser sincera, yo creo que en mi caso ha pesado mucho. Ha pesado mucho porque al final tú sobre todo cuando estás empezando, es verdad que tú sabes que una persona que está empezando pues la vas a tener que formar, porque bueno, pues esa persona tiene una base, la carrera de farmacia te da una base muy buena y además tu cabeza está acostumbrada a aprender cosas diferentes y a integrarlas entre sí y eso ya, bueno, tienes una buena base. Pero luego hay algo a lo mejor pues, que te diferencia a ti por encima de, bueno, te diferencia a ti del resto. En mi caso, pues por ejemplo, puede ser que el hecho de que yo hablara francés, pues mira, fue una puerta que se me abrió en Ipsen Pharma porque era una empresa francesa, bueno, es una empresa francesa y parte de mi trabajo pues era hacer transferencias a Francia. Entonces, bueno, aunque hablas en inglés y te comunicas en inglés, que más o menos todo el mundo lo controla, pero al final cuando tenía que ir allí o tenía que hablar con alguien por teléfono, pues el francés me ayudaba muchísimo. Y en general yo creo que sí, que el abrir, el moverte, demuestra de alguna manera que eres flexible, que eres capaz de adaptarte y eso yo creo que es bueno, durante durante toda la vida profesional. Y sobre todo, pues bueno, al principio cuando estás todavía un poco que no, bueno, pues que estás un poco buscando tu sitio, pues moverse y cambiar de empresa, pues tampoco es algo malo porque te enriquece. Uh-huh. De la experiencia profesional que has tenido en los distintos, de las distintas compañías, de distintos laboratorios farmacéuticos en los que has trabajado, bueno, yo veo que has desarrollado actividades profesionales, aun siendo dentro del mundo farmacéutico, con características muy, muy diferentes en algunos casos. Porque, por ejemplo, en Ipsen Pharma era una empresa innovadora, ¿no? Como has dicho tú, sí. de desarrollo de formas de liberación modificada, pero sin embargo, cuando te trasladas a la planta que los laboratorios Chemo tienen en León, cambias a formas sólidas orales con unas características muy peculiares en cuanto a dosificación. ¿Te supuso algún problema la adaptación o tu background como farmacéutica te permitió adaptarte, no sé, por decirlo de alguna manera, de una forma camaleónica a otra actividad? Sí, bueno, al final al final es volver un poco lo mismo. Tienes una formación de base y es verdad que, bueno, el diseño de un implante, pues dices, ay, pues no, es que un comprimido es completamente diferente. Pero el planteamiento al final tiene etapas comunes y tiene cosas en común y entonces tú una vez que ya tienes esta manera bueno, una cierta manera de enfocar los problemas que se te presentan,
pues bueno, las tecnologías son diferentes, pero tú ya tienes un poco un esquema, ¿no? Pues de cómo hacer las cosas. Y claro, pues yo cuando llegué a HMO, yo tuve que adaptarme pues a la tecnología que implicaban las formas sólidas y encima, bueno, anticonceptivos, la planta de HMO en León es de anticonceptivos y son medicamentos de muy baja dosis, bueno, tienen ciertas peculiaridades y de la base que tienes como farmacéutico y de la farmacia galénica. Entonces, estos conocimientos están ahí y, bueno, pues de alguna manera los recuperas y lo aplicas a tu trabajo. Entonces, en ese sentido, ya te digo que una de las grandes ventajas de farmacia es que es una carrera muy multidisciplinar y te permite adaptarte, bueno, a entornos diferentes. En mi caso, pues a tecnologías diferentes, por ejemplo. Sí. Hoy en día, bueno, tú ocupas un puesto de responsabilidad. Ser jefa de desarrollo galénico en un laboratorio farmacéutico implica tener responsabilidades, un puesto merecido, ganado a pulso, con experiencia, con trabajo, con esfuerzo. Desde esa posición, entiendo que puedes haber estado involucrada en procesos de selección de personas que o vayan a trabajar directamente a tus órdenes o en algún departamento afín. Tú, en ese sentido, ¿qué recomendaciones o qué consejos o qué les dirías a egresados de ahora de la Facultad de Farmacia? ¿Qué les dirías? No sé, ¿qué consejos les darías en ese momento de la encrucijada de haber terminado y decir, ¿y ahora qué hago yo? ¿Por dónde tiro? Sí, sí. Pues posibilidades muchísimas. Yo, bueno, hablo desde el punto de vista de la industria, que es verdad, que es lo que más conozco, ¿no? Pero bueno, como farmacéutico tienes salidas pues desde desarrollo analítico, desarrollo galénico, desarrollo clínico, farmacovigilancia, registros, marketing, muchísimas posibilidades. Entonces, es una, bueno, cada uno tenemos unos gustos, pero bueno, yo creo que para contentar a mucha gente. Aparte de eso, también pues está la vía, ¿no? de trabajar en la administración, pues imagínate, a ver, no sé si me ocurre la agencia del medicamento, ¿no? Inspecciones, evaluaciones de dosieres, porque bueno, tú desarrollas algo, pero luego la agencia te lo tiene que aprobar pues para que aquello pueda salir al mercado, ¿no? Entonces es toda una cadena de muchas funciones diferentes que al final se van entrelazando para que desde que tú haces algo en el laboratorio o te traen un principio activo, que también pues, puede ser un farmacéutico, que esté, bueno, pues ¿por qué no? Desarrollando principios activos, pues desde ese momento hasta que eso se pone en el mercado hay sitio para muchas funciones diferentes y entonces como salidas profesionales hay muchísimas. La administración, pues eso, la Agencia Europea del Medicamento, que ahora están aquí en Europa, ¿no? Si quieres tirar pues, por una vía más administrativa, más, bueno, eso es otra opción, farmacia hospitalaria, incluso militar, también hay farmacéuticos militares. Entonces, hay muchísimas posibilidades. Carrera docente también, investigación docente en la universidad, que también hay proyectos súper interesantes. Y entonces, en ese sentido, pues hay muchísimas opciones. Y aparte, bueno, pues cuando sales también de estudiar vas un poco perdido, pero bueno, tienes muchas cualidades que a lo mejor no eres consciente, pero bueno, estás motivado para aprender, tienes ganas de empezar, de darlo todo y bueno, lo que has aprendido, pues de alguna manera utilizarlo, ¿no? Y eso es una ventaja también a la hora de buscar un trabajo, un primer trabajo, eso hay que ser consciente también, que estos pueden ser puntos fuertes. Bueno, y de la misma manera que te pedía consejos para los egresados, ¿qué consejos les darías a los que estén dudando o incluso que ya tengan una opción clara de entrar en farmacia para desarrollar y llevar a cabo durante su periodo de estancia en la universidad?
Pues que aprovechen todas las oportunidades que se les presentan porque son muchas. No solo bueno, a nivel de clases, sí es verdad que hay una carga lectiva, de exámenes, de teoría que hay que aprender, pero también la posibilidad de colaborar con departamentos en investigación, de intentar salir y hacer prácticas en la empresa, ¿no? Que esto también es algo que poco a poco, afortunadamente, creo que se está potenciando más también desde las empresas, que son las que tienen que, bueno, también poner un poquito ahí de su lado, ¿no? Pero que aprovechen oportunidades que en aquel momento a lo mejor les puede parecer, bueno, es que esto a lo mejor no me aporta mucho, pero al final todo son experiencias y todo te ayuda luego a desarrollar tu carrera profesional. Sí. Pues, colaboración con departamentos, con empresas, salir fuera, hacer una estancia fuera, un Erasmus, aprovechar todo lo que tiene a nuestro alcance. La verdad es que son muchas cosas también. Sí. Muy bien. Yo te pediría casi para ir terminando que me dijeras qué recuerdos tienes tú de tu paso por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá, así como utilizando términos breves, ¿no? No sé, intenso, difícil, no sé, un poco que pudieras condensar tus vivencias en la universidad durante tu etapa de formación, durante la etapa que estuviste aquí. Pues supongo que porque al final suelo quedarme con lo bueno en general, pero lo recuerdo como divertido, intenso, pero no intenso en el sentido de vivir muchas cosas, de vivir lo que es el día a día de las clases, los exámenes, el estrés, los amigos. Entonces pasé muy buenos momentos en la universidad. Y eso al final creo que es lo que más recuerdo. Ya no me acuerdo de cuando tenía que estar estudiando una semana o lo que fuera para preparar un examen. Eso al final yo creo que lo borras de tu mente. Y para mí fueron unos años muy buenos personalmente, sí. Ajá. Una pregunta específica que te quería hacer, porque es algo que ha cambiado a lo largo de los años en nuestro plan de estudios. Nuestro plan de estudios hoy en día tiene unas prácticas profesionales obligatorias, son las prácticas tuteladas. ¿Tú hiciste prácticas tuteladas en qué centro? ¿En hospital, en farmacia? Yo las hice en farmacia, en oficina de farmacia. Era un semestre entero, Sí. más o menos de febrero así hasta junio. Y las hice en una farmacia, bueno, cerca de donde vivía, con lo cual pues era muy cómodo, lo reconozco. Y es verdad que yo más o menos siempre había tenido más en mente dedicarme a la industria, ya sobre todo pues, en los últimos años, ¿no? Pero también la oficina de farmacia me pareció interesante porque, claro, el trato, bueno, no es, simplemente es despachar, ¿no? Es que estás aconsejando, estás interaccionando con una persona que necesita algo de ti, no solamente un medicamento. Entonces eso me pareció muy interesante y me lo sigue pareciendo porque es verdad que yo, a ver, ahora, claro, yo si tengo que volver a una farmacia me tengo que reciclar completamente a una oficina de farmacia, pero es un mundillo que sigo viviendo de cerca. Tengo amigas que trabajan en la oficina de farmacia y es verdad que cuando nos vemos, pues bueno, ella me cuenta sus cosas, yo le cuento las mías y yo entiendo sus problemáticas, ella puede entender también las mías y bueno, pues ves los dos puntos de vista que al final son complementarios porque, bueno, la industria al final, pues bueno, está al servicio del paciente y eso, bueno, pues te puede llegar a través de una oficina de farmacia. Entonces, me parece también muy interesante la labor que hacen las oficinas de farmacia y muy útil, porque muchas veces al final es el primer contacto que tiene un paciente con un profesional sanitario. Y yo creo que en ese sentido los farmacéuticos creo que nos estamos revalorizando un poco cada vez más y sinceramente creo que es un gran trabajo el de los farmacéuticos de oficina de farmacia.
Bueno, no en vano tú tienes además una visión muy completa, ¿no? Porque además de haber dado clases, además de haber investigado, trabajas en industria farmacéutica y esos medicamentos van destinados al público, van a un uso clínico, con lo cual tienes una visión muy, muy completa entre tu formación en la universidad y luego el desarrollo profesional que has tenido. Por no dejar en anonimato esos medicamentos que desarrollas, yo me atrevería a pedirte que nos dijeras algún nombre de los medicamentos que fabricáis en el laboratorio, porque quienes nos están escuchando, yo creo que sería una forma de poner una imagen a algo que estamos contando y relatando un poco en abstracto. Pues, por ejemplo, Laboratorio Salter, bueno, que es el último sitio. Es verdad que trabajando en genéricos, pues bueno, al final hay 100.000 marcas y tú puedes estar fabricando algo y que se va a vender con otra marca, ¿no? Pero bueno, Laboratorio Salter, lo que es su marca y un poco uno de sus buques insignias es la Culdina. Fueron pioneros en este tipo de medicamentos efervescentes, son especialistas. Yo nunca había trabajado con efervescentes, aquí estoy aprendiendo un montón y bueno, pues yo creo que si tengo que decir algo, pues es la marca, ¿no? que puede ser quizás más conocida para todo el mundo, porque bueno, ¿quién no se ha tomado una Culdina cuando estás así griposo, ¿no? Sí. Pero también, por ejemplo, el papel del farmacéutico, que está muy vinculado al medicamento, como es lógico, está vinculado con la promoción de la farmacia a nivel social y de la salud pública. Y en ese sentido, por ejemplo, a nivel nutricional, el grupo Alter tiene también productos que yo creo que conoce mucha gente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tiene también, bueno, productos nutricionales, la marca Nutriben, que están muy cerquita, con la fábrica, también pertenece al grupo Alter y, bueno, pues al final está relacionado. Cierto que los estándares regulatorios a nivel de productos nutricionales o farmacéuticos son distintos, pero bueno, al final siempre hay un desarrollo detrás y sinceramente hay farmacéuticos detrás también en productos nutricionales. También pertenece al grupo Alter la marca Germinal, que también es de cosmética. Entonces, hay también pues, el papel del desarrollo, del análisis, de marketing también. Ahí los farmacéuticos tenemos mucho que decir. Ajá. Y mucho que hacer. Entonces, sí, este grupo la verdad es que me gusta, bueno, pues porque tiene diferentes actividades y al final, pues bueno, conoces también otras cosas, no solamente el mundo de medicamentos. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos dado una visión general de lo que puede ser, con tu ejemplo, la carrera de farmacia, las posibilidades que se abren después de haber cursado y quizás sea el momento de dar paso a las preguntas que nos están enviando desde la audiencia a través del chat, que son aspectos que a ellos les interesan, ¿no? Por supuesto. Cristina es una alumna de la facultad en quinto de farmacia y pregunta si es imprescindible tener el título de máster para acceder a trabajar en una industria farmacéutica. Yo vengo de otro plan de estudios, pero yo creo que sí, que es necesario porque al final es lo que te da la formación global y al menos para acceder a ciertos niveles, bueno, puedes trabajar. Hay niveles que requieren una titulación, sí o sí. Yo vengo de un plan antiguo donde yo, bueno, soy licenciada, ¿no? Entonces, hay ciertos trabajos que si no tienes la licenciatura, ¿vale? No puedes acceder a ellos por titulación. Tanto aquí como en el resto de Europa, aquí, bueno, a nivel, ya te da el acceso, aquí en España se denomina técnico, ¿no? Pero en Europa, en el resto del mundo, me atrevería a decir, es nivel scientist. Esto ya te permite, bueno, acceder a puestos de trabajo mejores con mejores salarios, con más responsabilidades también, pero bueno, que a partir de ahí también tienes más posibilidades de crecimiento. Entonces, mi respuesta es que sí que es mejor tenerlo, claro. Formación y formación. Cuanto más formación, mejor.
Pregunta Sí. también Cristina, ¿qué cualidades se espera que tenga un recién graduado? ¿Qué es lo que más se valoraría en un recién graduado? Pues sobre todo, ganas de aprender y motivación para aprender. Porque, bueno, conocimientos evidentemente ahí están, pues porque acabas de terminar una carrera, incluso es posible que a nivel de conocimientos teóricos, pues ese recién licenciado tenga más conocimientos teóricos que yo. Entonces, de alguna manera también me va a poder a lo mejor complementar y yo también le voy a poder enseñar pues todo lo que tiene que aprender para desempeñar su trabajo. Entonces, al final, la vida profesional es un aprendizaje continuo, o al menos yo lo veo de esta manera, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar abierto a aprender y cuando empiezas, pues más todavía, ¿no? Y entonces, pues esa energía, ¿no? Las ganas de aprender y de hacer cosas, eso para mí es muy importante en una persona si tuviera que contratar a un recién licenciado. Uh-huh. Y un poco en esta línea y concretando un poco más la importancia que pueden tener los idiomas, ¿qué puestos concretos dentro de la industria podrían estar más vinculados a una demanda de idioma? Pues yo te diría que todos, sinceramente, a nivel desde técnico hacia arriba, o técnico, bueno, scientist hacia arriba, que bueno, ya es la persona, pues te encargas de llevar estudios, te encargas de desarrollar formulaciones, bueno, hablo de mi experiencia, ¿no? Pero bueno, te diría que a todos los niveles. ¿Por qué? Porque al final nosotros desarrollamos las empresas medicamentos para que lleguen a los pacientes. Esto quiere decir que los tienen que evaluar y los tienen que aprobar las agencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente, a ver, puedes hacer registros a nivel nacional, pero normalmente se hacen a nivel, por ejemplo, europeo. Toda la información está en inglés. Entonces, literatura científica que puedas necesitar pues, para bueno, pues, apoyarte para algo, para justificar algo. Tienes que estar continuamente formándote también y todo está en inglés al final. Y es verdad que llega un momento que te acostumbras y ya es un poco tu idioma de trabajo. Entonces, por eso también es importante si tienes la oportunidad de salir, de vivir una temporada en otro país y vivir en otro idioma, que es la manera al final en la que aprendes un idioma, la más eficaz, pues bueno, aprovecharlo. Uh-huh. Sí. Siendo el inglés el idioma, digamos, más demandado, ¿algún otro que tú veas que tiene más posibilidades por las expansiones que tiene el mercado farmacéutico y el mundo del medicamento? Sí, es verdad, yo a lo mejor ahora me doy cuenta que quizás estoy focalizando mucho en la industria, pero es verdad que es lo que mejor conozco. Y bueno, por ejemplo, claro, hay muchísimo comercio, muchísimo trato pues, con empresas chinas, con empresas indias. Muchísimas materias primas vienen de allí, principios activos. Entonces, claro, a ver, te comunicas en inglés, pero bueno, supongo que si hablas chino, pues en algún momento te puede facilitar mucho la vida, ¿no? Uh-huh. Si trabajas. O también, claro, el mercado, las empresas farmacéuticas también, hay mucha globalización. Entonces, tú, por ejemplo, puedes trabajar en una empresa, en una CMO que se dedica a fabricar para terceros. Tu cliente puede ser un cliente alemán, puede ser un cliente de aquí de Madrid. Entonces, cuantos más idiomas sepas, es verdad Uh-huh. que son ventajas. Aquí en Europa, por ejemplo, claro, hay grandes zonas farmacéuticas. En Suiza, la zona sobre todo de Basel, de Basilea, que es el alemán, y en Alemania es un idioma que, bueno, pues también te puede ayudar, te puede abrir alguna puerta. En Francia también hay muchos, la zona de Lyon, la zona de París, incluso el sur de Francia también. Entonces, alemán y francés también te pueden ayudar. Ok. Bueno, pues yo creo, por mi parte, no tengo ninguna otra pregunta que formularte. Me gustaría agradecerte, bueno, pues la oportunidad de contactar de nuevo después de un tiempo, de haber terminado tus estudios. La verdad es que ya digo que es un orgullo haber podido hablar contigo y de ver la trayectoria profesional
tan exitosa y tan fructífera que has tenido. Te doy mi más sincera enhorabuena por ello. Reitero mi agradecimiento por haberme invitado a participar en este acto. Y bueno, yo no sé si antes de ceder la palabra a nuestra decana, que es quien tiene que despedir el acto, devolverte la palabra a ti, Isabel, por si quieres lanzar un último mensaje antes de irnos. Sí, bueno, nada más también a vosotros agradeceros pues la oportunidad que me habéis dado de estar aquí y de compartir un poco mi experiencia con la gente que ahora pues se encuentra en la tesitura de qué hago, porque es verdad que no es fácil orientar tu carrera profesional y yo sí he podido, bueno, contribuir a aclarar un poco las ideas a alguien o a abrir un poco posibilidades, pues vamos, me conformo más que de sobra. Y bueno, pues y sobre todo decirles a los estudiantes pues que aprovechen las oportunidades que tienen durante la carrera pues de salir, de hacer estancias, todo lo que pueda ser un poco fuera de la rutina de las clases y los exámenes, porque son experiencias que al final te aportan muchísimo, como en lo personal y luego también en lo profesional te pueden ayudar mucho. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Lanzaban desde aquí un último mensaje desde el chat, porque yo creo que hay gente que tiene interés en a lo mejor hacer alguna pregunta un poco más particular o más personal, y si nos preguntan si podríamos facilitar correos electrónicos a través del correo de alumni de la UAH. Yo desde luego no tengo ningún problema. Quien quiera consultar, si es conmigo, pues sin problema. No sé si tú, Isabel, tendrías esa disponibilidad de... No, yo en ese sentido, bueno, como comentaba María Victorina al principio, ¿no? Yo si en algún momento, pues no sé, organizáis también más, bueno, eventos de este tipo, que sean online, presencial, pues con gente que tienes ya una experiencia profesional, bueno, que sea de industria o de cualquier otro ámbito, yo, si podéis contar conmigo, vamos, sin ningún problema. Al contrario, estaré encantada de ayudaros. Muchas gracias, Isabel. A vosotros. Hasta luego, chao. Bueno, gracias, Jesús, gracias, Isabel, por estos momentos que nos habéis hecho pasar, que bueno, ha sido muy, muy agradable, muy enriquecedor. Habéis puesto de relieve la importancia del desarrollo galénico, del medicamento, del farmacéutico, como no podía ser de otra forma, y de su papel que tiene tanto a nivel sanitario como social. Asimismo, y también es lógico porque Jesús Molpeceres es el coordinador Erasmus, pues hemos hecho, bueno, habéis hecho ese repaso, ¿no?, de lo que ha sido tu estancia y tu trayectoria internacional que comenzó con esa estancia Erasmus. Lo que sí que quiero que quede claro a los alumnos es que es muy importante el hacer estas estancias porque favorecen tu formación integral. Por un lado, a nivel académico, incluso como ha sido tu caso, científico, incorporándote en potentes grupos de investigación, pero también a nivel personal. Tú has estado diciendo que te tuviste que plantear dónde te ibas, qué ibas a hacer, que tú únicamente sabías hablar en francés. Evidentemente, tú estás en tu casa, en tu área de confort, tienes que salir de ella, tienes que aprender nuevos idiomas, establecer nuevas relaciones, nuevos amigos que afortunadamente permanecen en el tiempo. Entonces yo creo que esto es algo muy importante para nuestros alumnos y que deben seguir un poco, pues eso, tu ejemplo. Por eso, no sé, animamos desde el decanato siempre les animamos a nuestros alumnos a que participen en estos programas, pero no solamente a ellos, sino que, como todos sabemos, muchas veces algunos alumnos nuestros hacen la titulación de farmacia pues porque querían hacer alguna carrera sanitaria o querían hacer medicina y su calificación no les permitía hacer medicina.
Bueno, lo importante es que estén muy orgullosos de la titulación que están haciendo, de la universidad en la que lo están haciendo. Y también, pues que como bien has dicho, Isabel, pues que aprovechen todas las posibilidades que en este caso la Universidad de Alcalá de Henares les proporciona y que en muchas ocasiones les va a permitir pues que se le abran todas las puertas desde los sueños que puedan tener. Sí que me gustaría, y ya con esto termino como colofón, Isabel, que nos dijeras, ¿tú avalarías que las prácticas tuteladas, además de hacerlas en oficina de farmacia y en hospital, en farmacia hospitalaria, se hicieran en otros ámbitos farmacéuticos, como puede ser la industria farmacéutica? Podría ser una opción porque, claro, ahora los estudios también entiendo que están cada vez, bueno, la tendencia, ¿no?, es ir un poco a salir más especializado en una rama. Entonces, bueno, pues puede ser una opción si tú sabes que, bueno, pues es que yo quiero trabajar en marketing, porque es que me encanta el marketing farmacéutico. Bueno, pues que pudieras dedicar los meses de las prácticas a hacer, bueno, unas prácticas allí, que a lo mejor oye, luego no te gusta, pero bueno, lo habrás probado. También es verdad que el hacer prácticas en algo que es diferente de lo que luego tú quizás te dediques profesionalmente, pues bueno, también te da otro punto de vista diferente al que tú luego vas a desarrollar. Pero bueno, para mí que haya opciones está bien. Luego, bueno, pues vas eligiendo y ninguna elección es mala al final. Ninguna elección es mala porque todo te va aportando cosas para, bueno, conocimientos y habilidades y eso es lo que te hace crecer profesionalmente. Claro, todo ello, pues tanto los éxitos como los fracasos nos van haciendo enriquecer en esta vida. Bueno, pues nada más, que muchas gracias a todos y sobre todo por los guiños que habéis tenido hacia esa multidisciplinaridad, me ha salido bien, que tiene la titulación de farmacia y que os hayáis acordado de otros ámbitos farmacéuticos como es la cosmética o en mi caso la nutrición. Muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a todos, gracias a la audiencia por asistir. Chao.